Esto es Avance Radio. Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Saludos hermanas de Vive tu Diseño, bienvenidas a este nuevo episodio de Heroínas de la Fe. La semana pasada escuchamos acerca de Amy Carmichael y hoy Dayi nos viene a compartir la historia de una nueva misionera que nos va a ayudar a aprender y a aumentar nuestra fe. Las invitamos a que se queden con nosotros en este nuevo episodio aquí en Vive tu Diseño. Gladys Aylward. Ella es conocida como la pequeña mujer de la China. Y de verdad que era pequeña, apenas alcanzaba el 1,5 metros de estatura. Podría decirse que era una mujer común y que podía pasar desapercibida. Nace el 24 de febrero de 1902 en Inglaterra. Ella no venía de una familia cristiana y como joven ella quería pasarla bien. Una noche en que salía con sus amigos, de repente se separó del grupo y se vio en medio de un tumulto de personas que entraban a una iglesia. Así que se tuvo que quedar en el culto y escuchar lo que ahí se decía. En ese día se dio cuenta que Jesús había muerto por ella, por salvarla, y se entregó a él esa noche. Poco después, llegó a sus manos un periódico que hablaba de la China y cómo miles y miles de personas morían sin conocer a Cristo. Ella no sabía de esta realidad que la conmovió profundamente y se dio a la tarea de hablar con personas que podían ir a la China como misioneros. Habló con médicos, profesores, personas importantes, muchos de los que ella pensaba que serían personas idóneas para ir a la China. Pero ni uno solo de ellos mostró el mínimo interés en este tema. Su último intento de reclutar un misionero fue su hermano. Lo abordó en casa y le prometió mantenerlo si iba a evangelizar a China. Pero él también se burló de ella y se fue. Pero antes de irse le dijo, si tan convencida estás de que alguien debe ir, ¿por qué no vas tú misma? Eso la hizo meditar profundamente. ¿Será que Dios me está llamando a mí? Al final de este análisis le prometió 2 cosas a Dios. Si me abres el camino y me muestras cómo hacerlo, iré. Y nunca más pediré a otra persona algo que sé que yo, Gladys Aylward, haga en persona. Ese día decidió ir a China como misionera. Intentó ir al seminario, pero no tenía facilidad para el estudio ni para el idioma, así que fue rechazada como estudiante. Se sintió muy decepcionada, sobre todo porque estaba segura que Dios la había llamado a esto, pero empezó a trabajar con mujeres en su comunidad. Cierto día escuchó de una misionera anciana, una mujer de 74 años, que era viuda y había servido con su esposo en la China. Ahora que estaba sola, estaba orando por una joven que le ayudara en sus tareas. Gladys sintió en su corazón que Ginny Lawson era la respuesta a su oración. Ella era la joven que estaba buscando. Se decidió a irse, pero como no tenía apoyo económico, tuvo que ahorrar para pagar su pasaje. El viaje en tren por Europa y Asia era más barato que en barco, entonces escogió este medio. Pero era un viaje lleno de peligros, ya que China estaba en guerra contra Rusia. Pero eso no le importó, ya que estaba completamente resuelta a irse. Al iniciar este proceso de ahorro para el pasaje, ella oró así. Dios, aquí está mi Biblia y todo el dinero que tengo y aquí me tienes a mí. Hay una anécdota que sucedió en esos días. Gladys tenía un par de zapatos muy buenos, pero como ella quería recoger pronto el dinero, decidió venderlos y compró unos que estaban en una gran oferta. El problema es que ese par de zapatos eran 2 zapatos izquierdos. Pero aún así los usó durante todo su viaje hasta la China. Al llegar y encontrarse con Ginny, se dio cuenta que ella había decidido establecer un albergue para recibir a los muleros que pasaban por ese camino, hospedarlos y contarles historias de la Biblia y evangelizarlos. Para Gladys esto fue una extraña forma de hacer misiones y no fue algo que ella hubiera escogido. El trabajo de ella era salir, tomar a la primera mula y jalarla al albergue, y así todas las mulas la seguían.
y poco a poco se extendió la fama del albergue. Los muleros sabían que ese era un buen lugar para pasar la noche, escuchar historias de la Biblia. Pasaron un tiempo juntas, más o menos un año, pero luego Ginny murió, dejando a Gladys sola. Este tiempo fue muy duro para ella, sentía mucha soledad. En ese tiempo no era bien visto que las mujeres salieran solas a ningún lugar. Siempre iban acompañadas por un sirviente o un familiar hombre. Y como ella no tenía nadie, tenía que permanecer encerrada en el patio del albergue. No sabía qué hacer, quería cambiarse de lugar y oró por esto. En aquel tiempo también pasaba algo en la China. Las mujeres desde muy niñas les vendaban los pies para dejarlos de tamaño diminuto, pero para este momento esta práctica se había vuelto ilegal. Entonces Gladys recibió una visita muy especial, el mandarín de la aldea. Quería solicitar sus servicios para vigilar que esta nueva ley se cumpliera. Entonces, Gladys debía viajar por las aldeas, reunir a las mujeres y ayudarles a entender y cumplir esta ley. Y esto fue una gran oportunidad para compartir el evangelio con muchas personas y la gente empezó a respetarla y escucharla y muchos fueron salvos. Un día se le acercó una mujer que traía un paquete y se lo ofreció vender. Ella le dijo que no tenía dinero, solo tenía 9 peñiques. La mujer igualmente le entregó el paquete por el dinero y cuando se dio cuenta que era una niñita. Acababa de comprar una niña por 9 peñiques. Y pronto empezaron a llegar más y más niños. Dios tenía una familia para Gladys. Dios los guardó, los alimentó y los vistió a todos. Pronto ya tenía 40 niños a su cuidado. Aquel año se desató la guerra y esto también dejó muchos huérfanos en la aldea que poco a poco se añadieron a su familia. Pronto ya había 80 niños. Y aunque vivían en una aldea en el interior de la montaña, la guerra los alcanzó. Como ella andaba de aldea en aldea, podía suministrar información del avance de la guerra al ejército chino, así que pronto fue considerada una enemiga peligrosa. Por razones de seguridad, decidió llevarse a todos los niños a otra aldea y tuvieron que hacer un viaje a pie a través de la montaña con 100 niños. La única ayuda que ella tenía era de los niños mayores. Caminaron por semanas, durmiendo a la intemperie, bajo un tremendo frío, con hambre, rodeados de muchos peligros. Cruzaron ríos, llegaban a aldeas que estaban desiertas y tenían que reanudar su viaje. Finalmente llegaron a una aldea que sí los pudo recibir, pero al llegar cayó enferma de gravedad y duró muchos meses en recuperarse. En este tiempo volvió a Inglaterra y muchos la buscaron para conocer su historia. La invitaban a iglesias a dar su testimonio y aunque le gustaba hacerlo, extrañaba a sus hijos y a China. Entonces volvió a salir. No pudo ir a China esta vez porque ahora era un país comunista y no se le permitió entrar como misionera, pero fue a Hong Kong y oró a Dios para que le mostrara el siguiente paso en su vida y cómo compartiría el evangelio. Un día llegó a su casa y se encontró con que alguien había entrado. No le habían robado, pero habían dejado un bebé en su casa. Y ella pensó, Señor, no tengo cómo cuidar a un recién nacido. Ya tengo más de 50 años y no tengo el vigor. Pero recordó aquella promesa que había hecho hace tanto tiempo. Nunca más pediré a otra persona algo que sé que yo, Gladys Aylward, haga en persona. Adoptó aquel bebé y pronto llegaron más, hasta que estableció un orfanato en Taiwán, donde crió a tantos y les enseñó a amar a Jesús y a seguirlo con pasión. Le había entregado todo a Dios, toda su vida, sus fuerzas. Tuvo solo un objetivo, complacer al Señor y obedecerlo. Ella dijo, yo no era la primera opción de Dios para hacer lo que hice en la China. No sé quién era. Debió haber sido un hombre educado. No sé qué pasó. Tal vez murió, tal vez no estuvo dispuesto. Pero Dios miró hacia abajo y vio a Gladys Aylward y dijo, al menos ella está dispuesta. Murió el 3 de enero de 1970 en Taiwán. Qué historia más emocionante y edificante. Cómo una mujer común y corriente, una que generalmente pasaba desapercibida, logró hacer tantas cosas para Dios.
En realidad no es un secreto lo que hizo para lograr tanto, y creo que todas podemos aprender de su historia. Primero, la disposición que tuvo de obedecer a Dios y seguir su llamado. Me encanta esa promesa que ella hizo a Dios. Nunca más pediré a otra persona algo que yo, Gladys Aylward, haga en persona. ¿Cuántas veces hemos escuchado al Señor decirnos, vaya, testifique, vaya, enseñe en la escuela dominical, vaya, haga una ruta, y así tal vez en muchas áreas? Y hacemos lo que Gladys hizo al principio, vamos reclutando a otros para que llenen esos espacios, o peor aún, simplemente nos hacemos las locas, esto no es conmigo y sigo con mi vida y con mis planes. Yo espero que podamos decir, Señor, he tomado una decisión, nunca más pediré a otra persona hacer lo que yo sé que debo hacer. Que al escuchar la voz de Dios llamándonos podamos tener el mismo sentir del profeta Isaías. Cuando entendió que Dios estaba buscando un hombre que le sirviera, inmediatamente su respuesta fue, heme aquí, envíame a mí. En lugar de huir, en lugar de pensar en otros, que tengamos esa disposición y ese ánimo. Otra cosa que podemos aprender de ella, la tenacidad en obedecer una vez que entendía lo que Dios quería. Una vez que ella sabía lo que Dios quería, nada la podía detener. Se puso a prueba su fe, su confianza. Experimentó peligros, incertidumbre, soledad, pero nada de eso la hizo desistir. Sin importar lo que tuviera que sacrificar, lo hacía. Lo hacía y lo hacía hasta que lo conseguía. ¿Qué tan tenaces somos en obedecer a Dios? Al primer inconveniente ya nos damos media vuelta. Si hay que invertir mucho dinero, mejor no. Si tengo que sacrificar mi propia alimentación, mi casa, no creo que pueda hacer eso. Puedo servir si no me afecta en mi rutina diaria. Gladys nunca pensó así. Tuvo siempre una determinación de hierro. Igual que el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles, que podamos decir junto con ellos lo que dice en 2 Corintios 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Que no desmayemos, que sigamos firmes hasta ver la obra que se nos encomendó concluida. Y una cosa más, ella reconocía que fue Dios y no ella misma la que alcanzó grandes proezas. Cuando a Gladys se le pedía dar su testimonio o cuando la entrevistaban para conocer su historia, ella siempre pensaba que lo que había logrado era algo normal, nada fuera de lo común. Ella también había entendido esta verdad. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Los logros, las hazañas, lo que hace que hoy la admiremos y la consideremos una heroína de la fe, ella lo hizo simplemente porque era necesario. No se consideró extraordinaria. Ella sabía que era Dios quien hacía los milagros y la gloria fue para Él. No sé si Dios nos dará la oportunidad de hacer cosas grandes, extraordinarias. Puede ser que a algunas les pase, pero sí sé que Dios tiene un trabajo para cada una, para realizarlo Él. Él promete su compañía, su fuerza, su dirección. ¿Está dispuesta a hacerlo? You know, when I went to China, I had never seen a Chinese person. I didn't even know where China was. To me, it was just a black dot on the map somewhere. And I'm afraid I had a terrific shock when I got there to find how large it was. I only knew that little green island of England. And now before me stretched that great, huge, wonderful and beautiful land with its teeming millions of aching, hungry hearts. I truly believe he asked me to go. You see, one day he walked along across my path and he said, "Come." And I went. And he said, "You can't do anything, you know.
I'll do it through you. Gladys Aylward, qué testimonio tan impactante. De verdad son historias que nunca vamos a olvidar. Ella era una heroína de la fe. Pero hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Las invitamos a vernos la próxima semana en un nuevo episodio en nuestra temporada Heroínas de la Fe. Recuerde que puede encontrar estos episodios en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en avanceradio.com. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.